Bien, amigos, hablando es que la gente se entiende. Un viejo adagio que Arismendi Díaz Santana escribió sobre él, refiriéndose a la necesidad de tratar de resolver el problema entre las ARS y los médicos, que no es entre las ARS, el sistema de seguridad social es que está en tela de juicio. Y Arismendi Díaz Santana, habíamos dicho que es uno de los protagonistas del proceso, un proceso que no termina y que cuando uno cree que se acerca a una solución, se nos pone más difícil. Ya en unas conversaciones entre el Consejo de la Seguridad Social y el colegio, se pensó que se iba a llegar a un acuerdo. Sin embargo, estamos más distantes que nunca. Yo quería dejar a Arismendi hablar de algo que ningún sector ha podido hacerlo con justicia, porque cada sector tiene que defender su sector y él puede moverse en una posición que sea la más cercana a una solución. Primero, los sectores son disímiles. Todos compiten entre sí. Todos compiten entre sí. Y cuando esa competencia implica ingresos o egresos, entonces la competencia es peor. Nosotros queremos darle la bienvenida, agradecer a Arismendi todo el tiempo que nos ha dedicado y todo lo que ha escrito, que nos hace llegar a la conclusión que después de tantos años bregando por una seguridad social, estemos en el mismo lugar y quizás peor, porque vemos que hablando la gente no se entiende. Arismendi, en este momento, ¿es posible una solución aunque sea temporera? Arismendi, la modificación de la ley de seguridad social que reposa en el Congreso podría aportar algo porque las ARS se sienten tranquilas o se sentían tranquilas porque la ley las favorecía. Los prestadores de servicios, porque dice médicos, pero hay mucha gente que no sabe que los médicos son los menos. Hoy, por ejemplo, aparece un trabajo que dice, si los médicos recetaran genéricos, ahorrarían hasta 40% a pacientes. Eso es uno de docenas de temas: consulta, atención primaria, atención hospitalaria, hospitales del Estado, destino de los centros de atención primaria, médicos, tarifas, farmacias, honorarios, laboratorios, alto costo, copago, en fin, podemos pasar mucho rato diciendo cosas. ¿En qué punto estamos, doctor? Gracias. Bueno, mira, en primer lugar, gracias, Gracias Julito, y a los demás por esta invitación nuevamente. Yo quiero señalar que estamos en un punto positivo, Julito, porque en esta ocasión, como parte de las demandas que ha hecho el Colegio Médico Dominicano, ha quedado en evidencia lo que es la naturaleza, la raíz del sistema dominicano de seguridad social y particularmente del seguro familiar de salud. Porque ahora está claro, ya por lo menos ya más gente lo entiende, de que es un sistema que tiene un ingreso tope que está establecido por un 10.13% del salario, y tú sabes que aquí los salarios son muy bajos relativamente. La gran mayoría de las empresas pagan bajos salarios por razones que no vamos a analizar en este momento, Pero la zona franca. Fíjate, como no tenemos un minuto tú hablando,
y ya tocas el principal tema. Exactamente. Salario. Exactamente. Eso que se está discutiendo en el Ministerio de Trabajo sobre alza de salario, ¿va a incidir en lo que estamos discutiendo en la seguridad social? Totalmente. 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 Y hoy veo en los periódicos que hay sectores y consultores del sector privado, desde luego, que dicen, entre comillas, que este no es el momento de aumentar los salarios, pero todos los días se aumentan los productos de primera necesidad. Y todos los días que uno va al supermercado se encuentra con una serie de sorpresas. Y todos los días el porcentaje del salario que va a la seguridad social debe ser mayor. Bueno, ahora, por ejemplo, cuando se aumenta el salario, aquí se aumenta solamente el salario mínimo, pero el salario mínimo termina arrastrando un poco los demás salarios. Pero eso no quiere decir que sea automático, ni mucho menos. Y desde luego, cuando se llegue a un acuerdo en ese sentido, la Seguridad Social va a recibir un alivio, porque entonces la masa salarial va a ser mayor y entonces el porcentaje aporta una cantidad de recursos adicional. Lo que te quería decir es lo siguiente, y esto es muy importante que la gente lo aprecie, porque estamos avanzando. En medio de toda esta tormenta. Pero no es avanzando porque tocamos fondo. Bueno, pero esa es parte del proceso. Julito, ¿y cuándo se avanza? Cuando hay crisis. Cuando hay crisis es el momento mayor de avance. Mira por qué. Porque ahora la gente está tomando conciencia, incluyendo el Colegio Médico Dominicano, de que aquí no se puede exigir ni pedir nada a menos que no se identifiquen los recursos. Cosa que no ocurre en salud pública. Porque en salud pública los médicos hacen un paro o amenazan con hacer algún paro para que le aumenten un 30, un 35% de los salarios, y los gobiernos, para evitarse un problema, complacen a los médicos, y entonces como el presupuesto de salud pública sigue siendo el mismo y los salarios aumentan, lo que queda para comprar sábana, para comprar medicina, para comprar placas, para comprar reactivos, se reduce significativamente, y por eso los servicios son como los conocemos. Pero en la lógica de la seguridad social es diferente. Porque si en este momento, por ejemplo, Julito, si en este momento la seguridad social complaciera en su totalidad al Colegio Médico Dominicano, ¿qué pasaría? Pasaría que las facturas que realizan los médicos, los laboratorios, las clínicas, etcétera, superarían los ingresos. Al superar los ingresos no se le puede pagar a todo el mundo. Y al no poder pagarle a todo el mundo, ya tú sabes lo que viene en ese sentido. El sistema termina cayéndose. O sea, estamos tomando conciencia de que se trata, la ley de seguridad social, de una lógica diferente, en donde se supone que lo más importante es el afiliado y que a ese que hay que garantizarle realmente los servicios y a partir de ahí entonces distribuir los recursos. Los médicos dicen que recursos hay, lo único que mal repartido, porque las ARS, según lo que ellos argumentan, se llevan una parte importante de esos recursos. Pero eso es, vamos a admitir que eso es así, pero ellos se equivocaron en el sentido de que decían que eliminando las ARS, oye bien, eliminando las ARS se iba a liberar recursos para poder pagarle mejor a ellos. Eso no es cierto, porque las ARS lo que están reteniendo para sus fines administrativos, y esa cosa es el 10%. Y lo que ellos están planteando es mucho más que eso, número uno. Pero hay otra contradicción del Colegio Médico en ese sentido, porque ellos dicen que desaparezcan las ARS privadas, pero que se mantenga el SENASA. Pero si el SENASA asume, además de la responsabilidad que tiene ahora, la que tienen las ARS privadas que desaparecen, el costo administrativo del SENASA también va a crecer muchísimo. Entonces, ¿dónde está la economía para pagar más salario, más tarifa a los médicos? La realidad es que lo que están pidiendo el Colegio Médico, que no vamos a discutir en este momento si es razonable o no, lo que están pidiendo desborda completamente las posibilidades. Entonces, por eso es que las autoridades han dicho, espérate, nosotros tenemos que garantizar fundamentalmente los servicios a la población, porque si nosotros cedemos ante esto, entonces los recursos no van a alcanzar. Y oye bien lo que se va a desatar, y esto lo quiero decir con toda claridad, Julito. Si en un momento determinado la facturación de los médicos es mayor que lo que se pueda pagar, hasta ahí va a llegar el sistema. ¿Por qué? Porque entonces
o tú tienes que pagarle el 80% a todos los médicos de lo que ellos reclamaron, o pagarle el 100% nada más que 80% de los médicos. ¿Y quién se va a quedar fuera y quién se va a quedar dentro? Repite el porcentaje. ¿Cómo? Si se le paga todo a los médicos que ellos están cobrando y eso no llega a ser cubierto por la seguridad, por las ARS, que hay que hacer un copago muy alto. Más de lo que hay ahora todavía. Imagínate tú. Y se lleva el sistema a eso. Perdón, yo he calculado, de acuerdo a las informaciones que dio la CISARRIL, que para complacer, oye bien, para complacer lo que los médicos están pidiendo, no para mejorar la demanda de los afiliados que quieren salud mental, que quieren más medicina, que quieren nada más que para complacer lo que los médicos están pidiendo, había que aumentar en un 2.50% más la cotización. Entonces, eso quiere decir que tú como empresa tendrías que aportar 1.75 más de lo que está aportando en este momento, y que los trabajadores tendrían que aportar 0.75, casi un 1% más, solamente para pagar mejores prestaciones para ese punto. A ese punto. Entonces, vamos a suponer que el país tuviera en primer lugar, el país no tiene esa capacidad, porque las zonas francas no pueden hacer eso en este momento. No lo puede hacer el sector turismo. No lo puede hacer el 70% de las empresas que son BIPYMES. El resultado sería una quiebra. Entonces, estamos hablando de una situación, por eso es que te estoy diciendo que es interesante esto. Tenemos que verlo con sentido positivo, porque estamos comenzando a tomar conciencia de cuáles son las limitaciones que hay y hasta dónde llega la sábana y cómo podemos extender los pies, nada más que a donde llega la sábana, para decirlo en un lenguaje que la gente lo entienda bien claramente. Dice un refrán, nadie puede extender los pies más allá de la sábana. Entonces, esa es la realidad, es la seguridad social. Y eso pasa en todas partes del mundo, Julito, sí, pero porque la seguridad social, cuando es universal, tú tienes una minoría que tiene buenos salarios, que aporta más que lo que ella necesita. Sí, tú tienes una clase media que más o menos aporta lo mismo, pero tú tienes una clase baja que es la que se va a beneficiar del sistema, que aporta muy poco. Y si el Estado asume eso que están exigiendo los médicos, iría muy forzado. Bueno, el Estado, en las condiciones que hay ahora, sin una reforma fiscal, ¿de dónde va a salir esos recursos? Hay que quitárselo a otro ministerio, a otros servicios. Sí, pero sin hablar. O entonces, excusa un segundito, habría que hacer más endeudamiento. Porque ¿por qué hay endeudamiento alto en República Dominicana? Porque no hay una reforma fiscal. Más o menos, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando, licenciado? La CISARRIL habla de 22.000 millones de pesos adicionales. Y el sistema ahora mismo va a llegar como a 80.000. O sea que estaríamos pasando de los 100.000 millones de pesos. Pero lo más gracioso del caso es que todavía ese sacrificio que haría el país, que haría la población, que harían los afiliados, no es para beneficiarse ellos, es para beneficiar a un sector que es el prestador. Pero mientras tanto, hay sectores pidiendo que todos los servicios mentales se incluyan. Hay sectores pidiendo que se amplíe el límite de los medicamentos. Hay una serie de sectores pidiendo otros servicios, incluyendo atenciones catastróficas. Sí, pero el tema más difícil es lo siguiente. Arismendi Díaz ha estado, tú puedes coleccionar todo lo dicho, y cabría perfectamente en este momento como asesor del colegio médico. Sin embargo, lo que él ha escrito no es bien visto por el colegio. ¿Por qué? Porque le ha dicho la verdad. Lo que ustedes están pidiendo no es posible. O por lo menos, no solamente no es posible, porque de una vez le dicen que está con las ARS, es que necesita que se hagan propuestas posibles por dentro del sistema. Es decir, él no está pidiendo socializar la seguridad social. Ahora mismo los subsidiados prácticamente lo atienden los hospitales del Estado. Es la sustitución de la medicina estatal
por el subsidio, pero a un nivel mejor. Ahora, dentro de esas cosas, vemos que hay que hacer dos discusiones, Juan Bolívar. Una grande, macro, y una en cada tema. Por ejemplo, te leí lo de los genéricos. Es verdad, utilizando genéricos, tú puedes Yo diría que más que el 40%. Exacto, más del 40%, seguro. Sí. Déjame hacerte una acotación sobre eso. Mira, Julito, el grave riesgo que tenemos en este momento, así como estoy hablando positivamente del otro punto, de que estamos tomando conciencia, hay un riesgo ahora grande. Y es que queremos resolver problemas haciendo remiendos. Y el tema de los medicamentos es un ejemplo de eso. Mira, yo te digo lo siguiente, base a mi experiencia aquí y fuera en otros países asesorando a países. Si nosotros aplicáramos la atención primaria, en la atención primaria los medicamentos son gratis. Gratis no, porque ya la gente ha pagado su contribución, sí, pero gratis, vamos a decirlo así. Generalmente, en Estados Unidos, tú lo sabes mejor que yo, sí, cualquiera de ustedes lo sabe mejor que yo. En Estados Unidos todas las prescripciones son a base de principio activo. Ningún médico puede prescribir un producto patentado. Y si eso lo hace la nación que se dé el lujo de gastar el 19% del Producto Interno Bruto, ¿qué no seremos nosotros, que somos unos chivitos altos ojos, como dicen, con relación a Estados Unidos? Número uno. Entonces, si nosotros aplicamos la atención primaria, el 80%, tú lo sabes, Julito, que va por una gripe, por un problema de garganta, como yo tengo en este momento, va a recibir medicina gratis. Entonces, ese otro 20%, si los medicamentos son genéricos, solamente con aumentarlo, por ejemplo, de 8,000 a 10,000 pesos, tendrían 4 veces más, porque aquí los medicamentos genéricos de calidad tienen más o menos 4 veces menos valor que los patentados. Entonces, imagínense, el colegio médico dice, no, vamos a llevar a 24,000. Eso quiere decir que no le importa la atención primaria, eso quiere decir que no le importa que sean genéricos, eso quiere decir que no importa que en Estados Unidos tengan otra política, que hay que hacer otra, pero ¿para qué? Ustedes saben que cuando los médicos prescriben medicamentos patentados, ahí hay una gratificación por debajo que terminamos pagando nosotros los que consumimos esos medicamentos. Entonces, volviendo al tema de los medicamentos, Julito, debiéramos buscarle una solución definitiva e integral. El mismo colegio médico ha hablado de soluciones integrales. Entonces no se puede simplemente decir, de 8,000 a 24,000, para dejarlo todo igual. Es más, y lo voy a decir con toda responsabilidad, cada vez que la Seguridad Social ha aumentado el límite de los medicamentos, ¿qué han hecho los laboratorios? Que aumentan inmediatamente todos los productos. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Consejo publicó unos aumentos que el colegio inmediatamente los rechazó? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, el último acto. Bueno, el colegio médico tiene razón de sentirse insatisfecho todavía, porque hay una parte muy importante de su demanda que no se ha complacido, y es la que tiene que ver con las tarifas y honorarios de los médicos, porque la resolución del Consejo es que en 3 meses la ley previó un comité de honorarios profesionales. Ese comité de honorarios profesionales viene siendo equivalente a lo que es el Ministerio de Trabajo para el salario mínimo. Entonces tiene que reunirse ese comité interdisciplinario y esas cosas. Por ejemplo, si se van a analizar tarifas del sector cardiológico, va el Colegio Dominicano de Cardiología, y discute ahí y se ponen de acuerdo en esas cosas. Entonces, esos 3 meses que están dando es para que se produzca ese tipo de establecimiento de una tarifa mínima para cada una de las especialidades de la salud. Y eso, desde luego, toma tiempo. Además de que ese comité tenía como 5 o 6 años que no se reunía, porque sectores interesados, de eso que tú decías ahorita, no le interesaba que eso funcionara. ¿Y qué posibilidad hay de entrar en una discusión por tema? Es decir, no ver la seguridad social, ARS, sino por cada elemento, discutir medicamentos,
farmacia. Por ejemplo, tú acabas de señalar algo sobre el principio activo. Cuando tú sales de un hospital americano y tienes beneficio de la seguridad americana, tú sales con el medicamento del hospital, Claro. en un pote amarillo con una etiqueta Así mismo. que te dice lo que es, Sí, mismo. pero no tiene nombre que cosa. Pero Exactamente. sale de ahí, no va a la farmacia para que la farmacia llame a la ARS, se le Sí. entrega un departamento dependiente de ese médico, Así debiera ser. de una vez. Así debiera ser. Y eso, ¿tú sabes cuánto baja? Eso baja más de un 30%. Ese saltito pero a la claro, farmacia. claro. Entra en 3%. Mira, Julito, cuando yo era gerente general, tenía una técnico, que no voy a señalar su nombre, de mucho nivel, y ella tenía problemas de salud. Ella es descendiente de española, y ella me decía en ese entonces que las medicinas que le habían prescrito aquí, ella las compraba por una cuarta parte en España, con relación aquí. Entonces, yo te pregunto a ti, en un país, vamos a decir, de ingresos medios, ¿tú crees que es posible darnos el lujo de tener prescripciones, la que el médico quiera, la que a él le convenga y no la que le necesita el sistema? Eso Y puede en el ser. caso del principal punto de discusión, porque las clínicas bajaron la guardia, le subieron la habitación Claro, y cosas. Pero el punto principal son las tarifas de la consulta especializada y de la consulta de atención primaria, que te dice 500 pesos más un copago en las contributivas, Sí. 300 pesos en las subsidiadas. Y en las especializadas, lo que diga el cardiólogo menos lo que paga la ARS. Y tú completas. Ese era el punto que más ocupaba la discusión, ¿o no? Sí, ese es el más importante porque es el más genérico. Sí. Todo el sistema comienza por una consulta. El asunto es, Julito, que dentro del colegio médico, digamos, también hay contradicciones, o por lo menos intereses diferentes. Seguro. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una consulta de un dermatólogo que de un psicólogo. Por eso es que hay un comité de honorarios profesionales, porque tiene que sentarse a ver el grado de esfuerzo, el grado de conocimiento, el equipamiento que es necesario para hacer una buena consulta y tomar en cuenta todos esos factores para entonces ponerle un precio. Pero en todo, porque tú no es lo mismo una placa de rayo X o una sonografía que una resonancia magnética. Exactamente. Pero, ahí viene el pero, como esa decisión de la toma del colegio médico por asamblea, lo que prima es el populismo, o sea, el igualitarismo. Pero el igualitarismo no ayuda a que la seguridad social prospere. Te voy a poner un ejemplo. Yo siempre he creído que las tarifas tienen que ser diferenciadas. Nosotros tenemos... Vuelves y te metes en temas que son nodales. Mira, ¿quiénes son miembros del colegio médico? Los médicos, pero ¿sabes quiénes son? El médico que está en un hospital trabajando por un sueldo, un médico que está asalariado en una atención primaria, un especialista y un dueño de clínica. Esos son 4 niveles económicos totalmente, intereses totalmente, intereses que inclusive, tú no has notado que en una clínica privada no hay muchos médicos asalariados No. que trabajan para el centro, con excepción ahora de que hay un anestesiólogo que está dando anestesia, un cirujano, eso tienen su honorario aparte. Y la emergencia, aparte de eso, La emergencia llaman al especialista. Y quizás un emergencista Exacto, o un ese cuidado sí. intensivo que también pasa un horario separado. Ay, sí. Entonces, eso va a ser algo que nos pone a pensar, Arismendi, como que la solución se va a poner más difícil. bueno, si hay diálogo, si hay buena disposición, se van resolviendo los problemas. El problema es si cada uno comienza a trancar el juego al otro. ¿Tú entiendes? Pero, Julito, es que en este mundo moderno y complejo, nada es simple. Sí, pero el otro día me llama una gente al programa y dice, pregúntale a Arismendi Díaz si se le puede dar el mismo tratamiento que le dieron las compañías de seguro de salud, seguro de incendio, a los
a los afiliados, a la gente que está. Digo, no, porque ahí no hay médico. Ese es el problema, ahí no hay médico. Fíjate que aquí no hay problema con los odontólogos, aquí no hay problema con los otros profesionales de la salud, solo los médicos. En primer lugar porque son muy importantes, en segundo lugar porque son mayoritarios. De modo que eso hay que tomarlo en consideración. Pero volviendo al tema, Julito, el asunto está en que ese comité tiene que establecer. Mira, por ejemplo, una cosa que me señalan algunos médicos que están en el chat de nosotros. Hay especialidades de cuarto nivel. Usted no le puede pagar la misma tarifa a un médico que está operando en el segundo nivel que el que tiene en cuarto nivel. Pero vuelvo y le digo, y esta es una experiencia que yo tengo, porque yo fui, digamos que asesor honorífico por mucho tiempo de Andeclip, antes de la Ley de Seguridad Social. Entonces los médicos del interior dicen que las tarifas tienen que ser iguales, porque dicen que se graduaron en la misma universidad y hacen lo mismo. Entonces yo le decía, no voy a decir, y una cerveza, no voy a decir la marca, cuesta lo mismo en un colmadón que en el Hotel Jaragua. O sea, esa es la parte que no entienden. Y cuando se trata de populismo, entonces, ¿qué es lo que prima? La mediocridad. Igual para todos. Y eso de igual para todos no le conviene ni al médico ni a la seguridad social. Porque si tú eres un médico y tú tienes un espíritu de superación y tú estás ofreciendo un mejor servicio que el promedio, tú debes recibir una compensación equivalente a ese esfuerzo. Sí, pero... Y el que está haciendo la ley del menor esfuerzo debe recibir menos. Sí, porque de lo contrario, ¿cómo tú estimulas el progreso? Sí, si le paga igual a todo el mundo. Vuelve y toca un tema. Es que la medicina no es una sola cosa. Tú dijiste, no es lo mismo un psicólogo que un dermatólogo. Que un dermatólogo. Y te voy a decir algo, no es lo mismo un médico que está dando 1 puntico en una emergencia, dándole 3 puntos a una herida de un muchachito, que un psiquiatra que se sienta con un enfermo mental y que tiene que coger cada mes y darle 1 hora de consulta. Entonces, esas son diferentes medicinas. Esa medicina del psiquiatra no es lo mismo que ni siquiera la del psicólogo, porque es un orientador, pero no es la misma del psiquiatra, no es la misma del tipo que va y lo acuestan y le sacan una úlcera del estómago, no es la misma de una persona que necesita una transfusión de sangre. Son diferentes medicinas y no me gusta decirlo. Arimedio, son diferentes negocios. Y diferentes prácticas, ¿cierto? Es cierto. Pero mira, Julito, volviendo al tema, no es tan difícil ponerse de acuerdo en eso, porque ya vivimos en un mundo globalizado. Hay otros países que se han ido adelante a nosotros y que tienen diferentes estudios de diferentes categorías de los servicios. Eso puede servir de base para que luego se discuta aquí, se aplatane, como decimos nosotros, y se eche hacia adelante. Todo es un problema de si hay buena voluntad. Bueno, yo creo que hay soluciones que son muy violentas, como por ejemplo, si tú coges el presupuesto de salud pública y dices, salud pública no va a atender pacientes en hospitales, es el Servicio Nacional de Salud. Eso va a ser como un centro normal privado, igual. Pero todos los médicos de la seguridad social serán pagados con el presupuesto del país. Es decir, sacar un presupuesto para pagar todos los médicos del sistema. Eso, o socializar la medicina, que ya es otra cosa. Perfecto. El asunto es, finalmente, que nosotros somos de los países que tiene el gasto en médico de público más bajo de América Latina. Nosotros no llegamos ni siquiera al 2%, cuando otros países están en el 5, el 6%. Nosotros estamos pagando muy poco. Por esa razón, la medicina pública es tan débil, tan pobre y tan de baja calidad relativamente con relación al sector privado. Mira, aquí ahora mismo
según la información que yo conozco, el 75% de las PCS son privadas y solo el 25% es pública. Eso debiera ser al revés. Eso debiera ser al revés. En un país donde la medicina se le trate como debe ser y la salud tenga el rol que le corresponde en el desarrollo, los servicios públicos debieran ser de buena calidad y tener una infraestructura lo suficientemente amplia como para abarcar al 60 o 70% de la población. No toque eso, porque tú sabes bien que si tú hablas de la misma ARS del colegio médico y de la ARS de los maestros, vas a tener problemas. Arimendi, ¿estamos en un tranque o tú tienes esperanza de que se continúe la solución? No, ello se va a resolver. Ello se va a resolver porque ya se han dado pasos. Mira, una solución que te voy a recomendar ahora, que plantea la propia ley, de esos estudios que se van a hacer ahora, lo que hay que hacer es buscar una solución gradual. Vamos a suponer que los médicos estén pidiendo que le aumenten un 60%. Si los estudios demuestran que lo que es posible es un 20%, bueno, un 20% y en la próxima oportunidad un 25%, y así sucesivamente. Porque de lo contrario el país no se va a entender. Tenemos que aplicar la gradualidad. Y la gradualidad quiere decir que esos procesos se van aplicando por etapas, pero bajo un contrato social, bajo un compromiso de todos los sectores, en el sentido de que para el año tal se va a aumentar tanto, para el año tal se va a aumentar tanto, etcétera, etcétera. Bien, gracias, Arimendi. Gracias a ustedes. Sesión permanente estamos. Buen día. Gracias. Gracias, permanente.